Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular, nocturna, en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443, perdón, 443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio de los salesianos para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, yo estaba viendo los precios hoy de los commodities y el cacao ya comienza a preocuparme. Pensábamos que eso se podía estabilizar en $3,000 la tonelada de cacao, que puede ser un número que los productores no pierden dinero. Claro, pierden estímulo, porque después de usted estar vendiendo cacao a $12,000 la tonelada y que hoy presente un precio de $3,000 es preocupante, indiscutiblemente. Pero hoy apareció el precio por debajo de los 3,000, sigue en ese descenso. Y el precio de hoy fue $2,987 la tonelada de cacao en Nueva York. Y se puede decir que hace más de un año que no bajaba a esos niveles. $2,987 la tonelada de cacao. El azúcar, $13.90. El café, $2.84. Ese otro también que se ha desplomado, de $410. Un quintal de café tipo arábico a $284. El petróleo, 71,23. Ese ha subido porque hay una razón muy lógica, que es la guerra del Golfo Pérsico. No es la guerra de Irán, no, la guerra en el Golfo Pérsico. Y eso es petróleo ahí, y gas natural. Es decir, esa es la aorta o la yugular del mundo, está ahí. Y hoy eso es una zona que está muy difícil. Entonces el oro, 5.348,64. Sigue el oro encareciéndose. Y en tiempos como estos, tan inestables, tan perturbados por la guerra y las tensiones,
entonces indiscutiblemente que es un refugio. Pero, entonces el cacao, como el café, cuando yo hablaba ayer de no festinar muchas veces las exportaciones, porque las autoridades, no es este gobierno nada más, todos los gobiernos anteriores, cuando crecían las exportaciones, bueno, se festinan, pero eso es trapecial. Fíjense ya hoy, ¿dónde están esos precios? Si exportaban un poquito de café, 100 o 200 mil quintales, pongamos un ejemplo, y generábamos 20 o 30 millones de dólares en café, probablemente este año, cafetalero, entonces se reflejen menos, porque los precios se han desplomado. Y con el cacao similar. Entonces a veces, por eso es que yo siempre le pongo cierta distancia a esos números fríos, porque hay que ver lo que es el incremento de la producción para exportar. Por eso siempre el cacao, el mango y el aguacate, dos frutas que son, las exportaciones no llegan a los niveles que suben estos productos ya como el café y el cacao, el tabaco, por ejemplo. Pero el banano tiene unos precios también se han caído porque lamentablemente las materias primas agropecuarias fluctúan mucho por los climas, los problemas políticos, sanitarios, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a esperar que ese cacao se estabilice en un nivel que pueda dejarle beneficios a los productores. Pero esa es la realidad. Siempre ha sido, históricamente ha sido así. Suben y bajan. Del oro, señores, todavía. Es decir, que todavía nos están engañando con espejitos, como se dice. Ese artículo de Andy Dawaje ayer, precisamente sobre el oro. Las autoridades tienen que ponerle atención a eso porque la verdad que sí estamos perdiendo más de 1.100 millones de dólares, han dejado de pagar. Es decir, ese es el problema de los mineros. No solo dañan el medio ambiente, sino que siempre andan con la mala fe encima. Siempre alían la mala fe y la astucia para engañar a los pueblos donde van a trabajar. Vienen con ropas, con ropaje de escuela o de grupos religiosos o seráficos o angelicales, de esas escuelas seráficas y arcangélicas, mejor dicho. Pero se desvisten y se ponen el ropaje del minero que se ensucia las manos, se ensucia la cara, como dice. Pero ahí presenta otra fisonomía. Vienen con una suerte de máscara hipócrita, pero en el fondo vienen con el puñal para siempre enredarnos a nosotros, a los países pobres y sin tecnología. Ah, pero yo traigo la tecnología, traigo la inversión extranjera. Pero es que ese es el problema en América Latina, que quieren ganar dinero del país, no en el país. Y esa denuncia que hace Andy Dawaje en su artículo tiene que ser refutado por la compañía, que es la Barrigol, que diga que es mentira, que ellos no se están robando esos 1.100 y pico de millones de dólares al país con unos rejuegos ahí de unos modelos de pago de impuestos y de beneficios, de sobreprecios, cuando los precios tienen un rango más por encima de lo que se ha establecido, tienen una escala de pagos impositivos, etcétera, etcétera. Eso lo enredan, como repito, alían la mala fe y la astucia para engañarnos. Entonces, ¿cuál es el beneficio de los mineros? Por eso en este programa vamos a seguir siendo no enemigos de la minería, adversarios de la minería en países como estos que no tienen
primero, la capacidad de ser un país minero, aunque tengamos una base geológica, como hemos dicho, relevante. Lo hemos manifestado muchísimas veces. Lo que pasa es que esa base geológica relevante está retenida en órganos relevantes que son nuestras montañas, donde están las aguas, las madres de todas las aguas, o las madres de todas las aguas, porque son varias cadenas montañosas que tenemos en el país. Entonces, la verdad que eso le deja a uno un mal sabor. Porque, ¿por qué vienen con tanta mala fe? Ganan un dineral. Barrigol vino aquí, señores, con el precio del oro. Yo creo que estaba como a $400, menos de $500 estaba la onza de oro cuando entraron aquí con este ropaje de serafines. Venían a salvar la República Dominicana de un pasivo dejado por Rosario Mining, que fue un desastre el pasivo ecológico que dejaron ahí. Bueno, vienen con un ropaje de buena fe, pero es que llegan a la mina comienzan a liar la mala fe y la astucia. Bueno, vamos a ver qué más cosas aparecen aquí. Bueno, aquí hay oro, hay plata, tenemos mercurio por aquí, qué sé yo, cobre, etcétera, hierro, níquel. Bueno, pues estamos sacando de todo. Al final nos engañan, se revisan contratos, se ponen una serie de normas para fines de aplicar los impuestos, escalas, etcétera, etcétera, y al final terminan engañándonos. Pero no son solo los mineros, así pasó también con Gulf and Western, cuando escamoteó más de $38 millones al país, pero le fueron cobrados, porque aparecieron autoridades responsables en este país. Fue el gobierno de Antonio Guzmán y le cobraron el dinero a Gulf and Western. Claro, como eran gobiernos con debilidades políticas, entonces impusieron el deseo cuasi personal de los dueños de la institución, de la empresa, y aplicaron el gasto en lo que ellos les dio la gana. Hasta ese play que yo creo que está en Romania, el estadio de la Romania, yo creo que salió de ahí, de aquellos fondos. Obras que se hicieron en la región y se cargaron a ese fondo, que al final era un fondo que debía administrarlo el gobierno dominicano, pero lo administraron ellos. La suerte que ahí se puso un ojo como el de Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito para cuidar los intereses del país. Pero así es que han actuado. Esa oligarquía es peligrosa, porque es que no, esa gente son, como hemos dicho aquí otras veces, tienen una codicia muy particular. Por eso es que los presidentes, señores, hay que tener carácter, hay que tener resistencia a todos esos empujes de esos grandes grupos económicos. Yo no sé dónde fue que alguien me señalaba. Aquella gente de Central Romana presionaban hasta Balaguer, le metían presiones. Lo que pasa es que Balaguer no le cogía, como dice, no le aceptaba esas presiones a oligarcas. Aquí los oligarcas de este país le tenían miedo a Balaguer. No se atrevían a ponerle presiones a Balaguer. Aquí no había de que una de estas familias ricas, mire, presidente Balaguer, usted está ciego, ya sálgase de esto, usted no puede seguir aquí porque nosotros, nuestros recursos y nuestras inversiones peligran con un hombre sin visión, nosotros no lo queremos. ¿Y quién se atrevía a decirle algo así a Balaguer? Pero ahora se lo dicen a los presidentes, mire, usted no puede ser, usted es visco, usted le falta un pie, usted es tal cosa, usted no puede, usted no califica para esto. Oye, ¿usted cree que eso se puede hacer así? Entonces, por eso que digo, ¿qué es lo que pasa con Barrigol? Porque si eso que dice Ángel Daguaje es correcto, entonces nos están engañando con más de 1.100 millones de dólares. Aquello eran 38, lo de Gulf and Western. Y fíjense por dónde andamos. Ese es el problema de esos inversionistas que no son sanos. Eso no es inversión sana.
Pero bien, vamos a seguir, pues no nos vamos a detener. También vimos, porque aparece de todo, señores, la Academia de Ciencia, con un grupo de turiferarios, de los mineros, ya dividieron, la Comisión de Ciencia ya está dividida en la Academia Dominicana de Ciencia. Porque hay un grupito que quiere, parece que lo han tentado, lo han iluminado, parece, y están dispuestos a asistir a la compañía minera que quiere explotar el oro del Romero en San Juan de la Maguana. Pues ya dividieron la Academia de Ciencias. El señor, el dios, el dios isíaco, el dios Osiris, de esa religión isíaca, de la diosa Isis de Egipto. Osiris era uno de esos dioses grandes de ahí, de los egipcios. Dios mío. Ese señor que es un sabión, digo yo, porque sabe de todo y no sabe de nada. Pero aparece ahí, en una división de la Academia de Ciencias, con fines de darle, será el visto bueno a Colquest, a la compañía minera que quiere explotar el Romero. Y la Academia de Ciencias, hay un grupo que se niega a eso. Dice, no, nosotros no nos podemos prestar a ese juego. La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana informó públicamente su decisión de desligarse de la iniciativa mediante la cual el Consejo Directivo conformó una comisión para acompañar a la empresa minera Goldquest en el levantamiento de información para el estudio de impacto ambiental del proyecto Romero. Dios mío. Según un comunicado, la comisión explicó que este pronunciamiento se produce luego de haber agotado las vías institucionales, remitiendo una comisión formal al Consejo Directivo en la que expuso de manera detallada sus objeciones técnicas, éticas e institucionales respecto a dicho involucramiento. Vamos a ver qué dice, repito, el dios isíaco Osiris, Dios mío, de esa religión isíaca, que es el que está patrocinando esa división. Ese es el que está, como dice, de turiferario de la Goldquest, el dios Osiris. Oh, qué país tenemos nosotros, Dios mío. Cuánta gente que se presta para todo, hasta para hundir este país. Qué cosa, Dios mío. Pero Duarte, Sánchez, Trinitarios, Santana, todos los febreristas y restauradores, tenemos que siempre estar con la mirada alta, cuidando que no caiga en naufragio la nave de febrero, porque aquí hay gente que se presta para todo. Y fíjense cómo estamos nosotros con el caso de la haitianización de este país, la tolerancia, pero no solamente la tolerancia, la connivencia y esas ataduras, como hemos dicho, a esos grupos oligárquicos de oligarquía alcanforada, como le señalamos nosotros, y de codicia muy particular. Y nosotros hemos dicho muchas veces aquí que este es un gobierno pro-haitiano. Y vimos el pronunciamiento del señor ministro de Relaciones Exteriores, cuando prácticamente ninguneaba la soberanía, porque la soberanía no puede ser esta rigidez con este espacio tan cerrado y que tenemos como que ser más flexibles, como si no fuera inmanente la soberanía, como si fuera transeúnte o transferible. Hoy usted puede estar jugando con eso.
Pero ahí se hizo un planteamiento en el Tribunal Constitucional, allí donde fue un malvelado, con malvelado disimulo, vamos a decir así. Todo el mundo sabe que él fue un pro haitiano que quiso derribar la 168.3. Pero bien, él es un funcionario más de ese, como hemos dicho, de ese entramado pro haitiano del gobierno. Pero señores, para sorpresa de todo lo que estábamos oyendo ese discurso del presidente, el propio presidente de la República reaviva el binacional Quisqueya, propio de la oligarquía dominicana, que ha estado promoviendo esa especie de unificación transfronteriza entre haitianos y dominicanos, es decir, hacer pueblos industriales allí, zona franca y turismo y uno dice que puertos secos va a ser el gobierno dominicano allí. El gobierno haitiano que ha dicho que va a mejorar sus aduanas, cosa que eso está en su derecho. Nosotros no sabemos qué son estos puertos secos, pero el presidente habló del binacional Quisqueya, cuando pensamos que ya era un proyecto sepultado. Es decir, se confirma que el gobierno es pro-haitiano, el gobierno del presidente Abinader. No andábamos nosotros desquiciados aquí, no andábamos por, como se dice, fuera de foco. Tenemos 5 años advirtiendo eso, de que este era un gobierno que presentaba sus credenciales, de ser un gobierno que tiene todo un colectivo montado ahí, que no se mueve. El presidente no ha movido uno de esa gente, de los cargos. Tienen 5 años justo en el gobierno, ese equipo pro-haitiano está ahí inamovible. Pero claro, es la filosofía del gobierno, ese es el corazón del gobierno, está montado ahí. Porque el presidente habló de estos puertos secos y además nos habla del revivir aquel proyecto binacional Quisqueya. Entonces, ¿qué más se quiere? Esta tolerancia y todo este andamiaje. Yo vi una escuela ahí en Verón. Se anuncia una escuela turística en Verón. Infoté y los hoteleros, pero ustedes verán esa escuela llena de haitianos, porque esos son pueblos haitianos ya. La provincia de Altagracia tiene la mitad de la población es haitiana. Verón es haitiano y Friusa también. Todo eso está haitianizado y la autoridad ni mira para allá, a menos que haya un grupo que vaya y proteste, como hizo la antigua, no sé, ¿cómo que se llama? La antigua orden, presionó a las autoridades, ahí fueron a darle una respuesta que todo el mundo sabe que eso es por impulso, como para evitar la fealdad de que se le diera en la cara a la autoridad nacional. Miren lo que ustedes han tolerado aquí, lo que han montado aquí, un país con más de 96 asentamientos haitianos en la República Dominicana confesados por el viceministro Rosario de Interior y Policía de este gobierno. Es decir, estamos en una situación de debilidad soberana en este país, porque si las autoridades principales tienen esa actitud de ser pro haitianos jurados, ¿qué es lo que se busca? Que fundamos estas sociedades y que sea un pasadizo amplio la frontera, y aún así dice el presidente que nuestras Fuerzas Armadas velan por esa frontera en forma celosa. Y tenemos 3 o 4 millones de haitianos que andan aquí deambulando por todos los sitios del país, por todos los rincones, incluso en áreas protegidas. Y la autoridad y nuestras gloriosas Fuerzas Armadas pitando o silbando, una en los mares, otra en los cielos y otra en los caminos de la patria. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hay que recordarle al presidente Luis Abinader, al señor presidente Luis Abinader, aquella expresión del evangelista Lucas 8:17 en el Evangelio de Lucas: nada permanece oculto que no quede de manifiesto, y nada secreto que no sea develado y puesto en conocimiento de los demás, de la población. Nada puede estar oculto ni secreto. Todo se sabe, se devela, se manifiesta. Lucas 8:17. Pero además, el gobierno o quien engaña a su pueblo se gana su odio, dice Maquiavelo. Es bueno que las autoridades tengan eso pendiente, porque nada se le puede ocultar a los pueblos, y menos para engañarlos, porque los gobernantes terminan ganándose su odio. Y eso es la historia que a la callada se venga, esa historia que se repite o como farsa, como se dice, esa expresión que se atribuye a Marx, o como tragedia. Pero bien, el país ha pasado todas las vicisitudes de República Dominicana y no lo han podido vencer. ¿Por qué? Porque hay siempre el poder divino, la providencia divina siempre ha cuidado de este país. Y no hay adversario contra este país, no lo hay. Y hemos tenido todas las pruebas a que se puede someter un país, una población, y desde las plagas hasta los dominios de los imperios y todas aquellas cosas que hasta el clima, cuando se revela y se endurece y se lanza sobre nosotros, siempre nos deja y nos paramos con más fuerza. República Dominicana es invencible, como dice la publicidad del Banco de Reservas. Bueno, el Partido Revolucionario Moderno, la verdad es que hoy goza de cosas que ayer criticaba, como hemos dicho otras veces aquí. Pero le pasa también, no solamente al PRM, le pasó a su PRD también, a su fuente de génica, vamos a llamarle así, o genética. Porque esa misma bisoñez para gobernar el país que presentó el PRD, aún con hombres maduros, pero con baja experiencia de Estado,
Entonces el PRD gobernó el país en aquellos 78, 86, esos dos periodos. Y aunque hubo un avance, diríamos, democrático y político, pero económicamente el país sufrió mucho y fue muy dañino su gestión, porque fue tan mala la gestión económica de los gobiernos del PRD que trajeron a Balaguer de nuevo, de haber sido Balaguer ya prácticamente hundido, ya enterrado. Un hombre que no, ya las mismas fuerzas del balaguerismo entendían que ya era el final de Balaguer. Y fíjense cómo salió aquella ave fénix, como dicen, cómo se recuperó no solamente Balaguer, sino el balaguerismo, el reformismo, y fue gobierno por 10 años más. Y aquellos errores verdaderamente funestos para el PRD y para el país. El PRM aprendió, por lo menos, porque nosotros dijimos aquí que fue una buena decisión del presidente Abinader dejar a Valdés y ese equipo económico, no moverlo para no distorsionar la economía y la confianza misma en el país por el manejo de los fundamentos de la macroeconomía básico para la estabilidad y al mismo tiempo brindarle confianza a los inversores, tanto extranjeros como criollos, más la visita de los turistas y parte de esa inversión también dirigida al turismo para fortalecer la infraestructura turística. Entonces, indiscutiblemente que esas cosas expansionaron el país. Y el país también, su agricultura, su pecuaria y todas las actividades económicas han crecido porque la demanda de servicios y de bienes, bueno, pues más la deuda, porque todo ese préstamo, esos 76 mil millones de dólares andan aquí entre oligarcas y pueblos, aquí políticos, han caminado de todo eso aquí. Esa riqueza se ha movido aquí. Entonces, indiscutiblemente que el PRM ha visto cómo se maneja la economía. Pues no la manejan ellos porque no tenían la experiencia y siempre fueron críticos hasta de un crecimiento de un 5%. Años creciendo 5% la economía y el PRM objetaba eso. No, eso es mentira, de Valdés y mentira del PLD. Eso es Leonel Fernández y Danilo Medina engañándonos, queriendo engañar al pueblo dominicano, y Valdés se presta a eso también. Eso eran las críticas. Y el país creciendo 5%, un promedio. Y hasta 9 y 12% creció en una época el sector agropecuario, que le dio fortaleza entonces al crecimiento nacional. Recuerdo aquel 2009, creo que creció 12% el agropecuario. Entonces, el PRM era un crítico severo, no solamente del crecimiento económico, sino del crecimiento del país. Pues su principal líder de la hora acuraba de las obras de inversión para la movilización del pasajero de transporte. El metro fue vilipendiado. Los elevados y los túneles fueron considerados hoyos para sembrar yuca y batata, decía el principal líder del PRM y del PRD. Es decir, ese partido lucía como un partido montarazo, un partido que había cogido el monte, como se dice, porque no tenía criterio de lo que era el Estado. Al asumir el Estado en una condición de inexperiencia total, pero al tener ese equipo maduro que dirigió la economía, y siempre lo he dicho aquí, no lo digo por resaltarlo ahora, lo tengo como bandera, diríamos, no de lucha, pero bandera de argumentación, como argumento. Lo he tenido aquí durante 5 años,
que si no hubiera sido por ese manejo macroeconómico, el PRM fuera ceniza hoy. La reelección no hubiera pasado porque el descalabro económico hubiera traído, como dice, aquel mosquero que había en la época que tuvo Hipólito Mejía, porque fue el contraste. Lo vimos cuando ese equipo económico fue barrido. Fíjense la situación que quedó el país. Prácticamente quedamos en forma expirante, muerto, a finales del 2004. Ese equipo vuelve y el país revive, sale de ese internamiento de crisis generalizada y continua, que estando en cuidados intensivos el país, repito, estaba prácticamente expirante. Este país salió de aquello y se estabilizó la economía y siguió el PRM jurando de que eso era falso, que esos números no eran verdad. Hoy, fíjense cómo incluso el discurso del presidente se inició destacando el esfuerzo que se ha hecho en el área económica. Es decir, cómo se han aplicado los fundamentos básicos de la macroeconomía, cómo el país recibe inversión extranjera alta, mucho más alta que muchos, cómo se reduce pobreza, cómo hay confianza para que vengan más zonas francas, para que vengan más inversores que saben que pueden repatriar sus beneficios sin problema, sin corralitos, que pueden trabajar aquí con un sistema de justicia más o menos adecuado, que no le perjudicaría como si fuera en tiempo de un dictador que dirige a los jueces y le señala lo que hay que hacer. No. Es decir, el país ha tenido el desempeño que venía teniendo cuando el PLD fue gobierno, porque hay que decir esa verdad, el país seguía en crecimiento y había la misma estabilidad, pero era el mismo equipo económico que estaba dirigiendo el país. Entonces el PRM hoy tiene que ser un abanderado de lo que criticaba ayer, no solamente con el manejo de los fundamentos macroeconómicos, sino las mismas obras. Las obras del metro y las grandes obras, ¿quién la está haciendo? Decíamos ayer, es Odebrecht, la misma que trabajó para el PLD. La misma Odebrecht del PLD, la misma Odebrecht vilipendiada hasta los tuétanos, como se dice, y además confesada como corrupta, es la que está haciendo esas obras básicas que está haciendo el gobierno últimamente, como son la de la Luperón, el paso a nivel de la Isabel Aguiar y la misma República de Colombia. Eso es Odebrecht, con otro nombre probablemente, pero es Odebrecht. Y observen en la calidad de los trabajos que lleva el mismo perfil de las obras que ya había construido esa compañía en el país. Es decir, el PRM se ha enfrentado ha gobernado con sus adversarios, ayudándole. ¿Quiénes fueron sus adversarios? En el caso de la construcción por Odebrecht y en el caso del manejo económico, el equipo económico del Banco Central. Y la verdad que como escuela yo creo que deben aprender y habrán aprendido. Porque la verdad que usted no puede ser un crítico. Por ejemplo, Catalina fue criticada hasta los tuétanos también, como no solamente desde el punto de vista de la corrupción que pudiera haber ahí, que lo más probable es que hubo corrupción allí, no hay duda. Ahora, técnicamente la obra está bien hecha y está ahí dando sus frutos y bien administrada, porque también hay que decir eso. Pues yo soy de lo que creo que Celso Maranzini es un hombre serio que trabaja. Y eso es, también, ese fue víctima también de las mismas maquinaciones cuando estaba en el gobierno de Leonel Fernández, el propio Celso. ¿Quién le maquinaba? ¿Quién le decía de todo? Los que lo están utilizando hoy. Por eso yo creo que ha habido como hasta cierta enseñanza de la historia, que muchas veces, como hemos dicho aquí, a la callada se venga. Hoy la historia se está vengando del crítico más severo, que la coge hoy, la coge con beneplácito porque sus resultados
son visibles y son favorables a la gestión del PRM en el poder. Porque esa es la pura verdad. Si la economía no hubiera tenido ese control, ese manejo, el PRM fuera hoy ceniza en este país, dice Manuel Fermín. Pero, afortunadamente, tuvieron el presidente Abinader, tuvo o el buen asesoramiento o el buen juicio de razón y de palabra de decirle al señor Valdés, mire, quédese conmigo, porque nosotros necesitamos el equipo y la experiencia de ustedes para que el país siga cosechando éxitos económicos. Y así es que estamos. Esos empujes del crédito y esas facilidades de liquidez monetaria y todas esas herramientas económicas han sido vitales para tener, como se dice, el país parado en andamios más o menos seguros, que son esos andamios del manejo macroeconómico. Y ahí está. No hemos sucumbido gracias a esa experiencia y en ese manejo que ha tenido el país. Ahora, en el plano político, el PRM le ha hecho hoy un señalamiento o una petición a la Junta Central Electoral, el señor Paliza, que es el presidente del partido, para que monitoree aquellas listas de candidatos a las elecciones que vienen para el 28. Y está bien. Lo crítico es tener ese silencio cómodo hoy, de que usted diga que yo no conocí de quienes sospecho hoy. Y eso ha sido, me parece, un acto de huidizo del propio presidente del PRM, que de buena fe, vamos a decir hoy, dice, bueno, hay que limpiar estos partidos y evitar que vengan estos malandrines, vamos a decir, las palabras son mías, no son de él, pero que se acerquen personas que no están debidamente no voy a decir organizadas, sino preparadas o debidamente limpias de dudas, como son los narcos. Porque el PRM es un partido que confrontó muchos problemas desde la oposición, pero buscó los apoyos económicos de esa gente y lo aceptó. Y ahí están los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Gente extraditada, gente presa, gente electa, gente nombrada por el propio gobierno. Y entonces con evidencia tan de bulto, tan obvia como todo eso, todo el mundo presume o no presume, asume que el PRM se benefició de los apoyos de ese sector criminal, del tráfico de drogas. Entonces hoy, después que se está en el poder, ya no se necesitan esos andamios. Usted retira porque ya la construcción está hecha. Estamos en el poder. ¿Para qué se necesitan esos andamios? El que puede necesitar los andamios de la oposición lo sabe el PRM. Por eso hace el planteamiento a la Junta Central Electoral. Miren, vamos a monitorear las listas hoy. Porque ya yo no necesito esos andamios. Ese es el silencio cómodo de decir, no, yo no conozco a esa gente. No, es mejor decir, sí, lo conocíamos y nos equivocamos. Y ahí están, pero nosotros lo apresamos y nos limpiamos de ese lodo, ese lastre. Es mejor decir eso y no esconder en un silencio, repito, cómodo, esconder la evidencia que todo el mundo sabe que había una relación íntima, de íntima y sentida amistad y solidaridad con el grupo de personajes que fueron identificados como verdaderos traficantes de narcóticos y que le dieron un apoyo no solamente económico, sino inmoral al PRM. Pues no, yo no le puedo llamar apoyo moral al PRM en las elecciones recién pasadas del 24 y del 20. Óigase bien, pero principalmente las del 20, que era cuando se estaba en la oposición. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, al señor Paliza yo le voy a recordar el Salmo 104. Sería el 104. 104, 2 o 14, no me acuerdo. ¿Cuántas son tus obras? Oh Jehová, tú las has hecho todas. Ese es el Salmo 104. No es de David, los salmos de David. Ay, Dios mío. El Salmo 104, no es 14, no, 104, 24. Salmo 104, 24 de David. ¿Cuántas son tus obras? Oh Jehová, tú las has hecho todas. Ay, Dios mío. Esas citas bíblicas son cosas pesadas, de verdad, ese libro de la Biblia. Bueno, hay que creer, hay que tener fe y creer, porque decía San Pablo, crees y comprenderás. Ay, Dios mío. Bueno, señores, los cínicos e hipócritas profesionales son el señor Vladimir Putin y la señora Sheinbaum, dos comunistas, un KGB y otra comunista mexicana, la presidenta. Hay que respetar, oigan, y lo vocean en Naciones Unidas, y estoy a voz, como se dice, todo un brindis al sol, como se acostumbra a decir, sabiendo uno todas esas falsedades de ellos. Que hay que respetar la soberanía y de los pueblos. Hay que respetar la autodeterminación de los pueblos. Eso es un abuso y un asesinato. Matar al ayatollah Jamenei. Dios mío. Con Ucrania se quedaron callados. Es decir, Ucrania es un invento, no es un país. No tenía representación en Naciones Unidas. ¿Y por qué no le decían allá en Naciones Unidas? Miren, Putin, usted invadió ese país, ese país se respeta su autodeterminación, su soberanía. ¿Y por qué usted no lo respetó? Es decir, el mismo que critica la invasión o el ataque a Irán o a Venezuela es el mismo que se quedan callados con Ucrania. No lo sé, eso está muy bien lo de Ucrania. Y la Sheinbaum, la comunista. Pero por Dios, ¿y cómo que son tan hipócritas? Entonces, ahí está. No hay método ilegal, ha dicho Manuel Fermín, aquí por años, para combatir un dictador. No hay método ilegal. A Trujillo, todo el que diga que lo asesinaron, si los trujillistas decían, asesinaron al jefe, sus amigos de íntima y sentida amistad. Pero fue ajusticiado, porque usted no puede esperar que si usted se consolida matando gente, usted quiere que le tiren flores. A usted le van a tirar con las mismas herramientas que usted empleó para sostenerse en el poder, con ese que lo van a combatir. Y así pasó con el chavato, el madurato, el castrato, el ortegato y el putinato y el iranato. 47 años asesinando gente, matando gente, niñas, mujeres, hacen de todo, a pedradas, lapidada en plenas calles. Hoy, ¿qué régimen es este? Y miles de muertos, asesinados. Pero apareció Trump, que Trump ni fue Jimmy Carter, ni Reagan, incluso Reagan
Hay que ver lo que pasó con Irán, señores, desde el 79. Carter, Reagan, Clinton, Bush, padre, Bush, hijo, y Obama, que fue el peor. Pacifismo y con un rejuego y queriendo hacer contrato con esta gente, eso es imposible. No lo vimos con Corea del Norte también. Eso es otro, tolerado por esa política de Estados Unidos. A Trump no. Y ahí Trump tiene sus mecanismos que uno sabe que son dolorosos, molestan y además propios de una actitud también de Führer, y no respeta el Congreso ni nada en Estados Unidos, pero están atacando un enemigo peligroso, un enemigo que es un musulmán que ataca a los musulmanes. Yo me imagino que Israel pueda desviar un cohete de eso que vaya a la mezquita de Al-Aqsa, señores, ese centro de los musulmanes, o que caiga en el Santo Sepulcro de Jerusalén, donde están los cristianos. ¿Ustedes se imaginan una cosa igual, donde está el sepulcro de Jesucristo? El mundo cristiano. Entonces son musulmanes contra musulmanes. No hay un país musulmán árabe que apoye a ese país de Irán, porque se ha dedicado al terrorismo y a la matanza masiva de gente y en forma brutal, patrocinando a terroristas como Hezbollah y Hamas y Hutíes. Son diabólicos. Entonces, ¿qué régimen son estos? Que ni siquiera los vecinos quieren saber, ni siquiera los vecinos con la misma religión, la misma fe, no quieren, no lo toleran a esa gente ahí. Entonces Irán ha tenido que ser hoy víctima de todos estos ataques, ¿verdad? Muy sorpresivos, pero muy activos y duros, y seguirán más, porque ese país hay que aplastarlo. No es verdad que Trump, ese es el peligro para Trump. Tendrá que aplastar a Irán porque ese país no se va a rendir. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.